La primera lesión que vamos a ver es el esguince, que es la lesión de las fibras ligamentosas. Puede ser de 3 grados, grado 1, que es un desgarro microscópico, el cual puede causar lo que es leve dolor, de leve a moderado y un poco de hinchazón o edema. El grado número 2, que es la ruptura parcial de las fibras ligamentosas, que también va a depender la gravedad de la cantidad de ligamentos que intervenga. Como hay ruptura parcial, también hay ruptura de vasos sanguíneos y puede provocar estas colecciones de sangre que se llaman equimosis. Y el desgarro total de la fibra ligamentosa, que viene a ser un grado 3. Ya aparte del edema, de la equimosis, del dolor, hay una inestabilidad de la articulación. Entonces ya necesita una inmovilización del miembro afecto. Las luxaciones, que son, aparte de haber la ruptura de ligamentos, también hay ruptura de lo que es cápsula articular, con también pérdida de líquido sinovial, y también las estructuras que lo rodean, que vienen a ser tejido blando. Entonces, aparte de la ruptura de los ligamentos, la ruptura de la cápsula, todo eso, hay una inestabilidad de lo que es la articulación y una pérdida de continuidad o pérdida de relación que tienen las dos superficies óseas. Puede darse en el hombro, como vemos la luxación glenumeral. Puede darse en los dedos, ¿sí?, entre lo que son las falanges. Y también puede darse la más común, que es el tobillo. Importante hacer una radiografía al paciente antes de realizar la reducción de la luxación. Cuando hablamos de reducción, estamos hablando de colocar nuevamente la articulación en su lugar. Pero esto debe ser siempre con una radiografía para verificar que no haya fracturas. Las luxaciones se van a subdividir en completas e incompletas según la pérdida de relación que tenga la superficie ósea. La completa va a ser una pérdida total de la superficie, de los cartílagos articulares, una pérdida de relación. Importante siempre realizar alguna imagen para ver si hay o no lesiones añadidas, como por ejemplo aquí vemos una fisura en el cúbito, ¿ya? Y las incompletas, que vienen a ser cuando hay una pérdida de relación, sí, pero se mantiene estable la articulación. Aquí está el húmero, el cúbito, el radio. El radio debería estar acá arriba, articulándose al capítulo del hueso húmero, ¿no? Entonces, importante subdividir esta luxación para ver el tratamiento, ¿no? El tratamiento es una reducción, una colocación del hueso en su lugar, pero siempre haciendo la radiografía, y también posterior inmovilización. Y en cuanto al tiempo de evolución, tenemos las agudas, que son inmediatamente al evento, como podemos ver aquí, un accidente de tránsito, una luxación completa de lo que es la rodilla, ¿verdad? Totalmente rotado, totalmente separado prácticamente lo que es el hueso de la pierna con el hueso del muslo, que es el fémur. Cuando son recientes, anterior a 3 semanas, y cuando son antiguas, posterior a 6 semanas. En algún momento han visto en la calle sujetos que caminan de manera diferente, tal vez porque tienen un acortamiento de miembro, tal vez porque tienen una luxación que no ha sido atendida adecuadamente. Son ya luxaciones antiguas. Aquí, por ejemplo, tenemos en cuanto a luxaciones, ¿qué articulación encontramos aquí? Este es el hueso del húmero, el cúbito y el radio, ¿no? Entonces hay pérdida totalmente de relación entre el húmero
el cúbito y el radio, aunque el cúbito y radio siguen articulados prácticamente. Entonces estamos hablando de una separación total, ¿sí? Es una luxación completa, ¿ya? De los huesos del antebrazo y del brazo, ¿ya? Aquí vemos una luxación de hombro. Este es la escápula, la clavícula y el húmero, la articulación glenohumeral está luxado, ¿no? Identificamos las estructuras óseas, identificamos la articulación y si es completa o incompleta, ¿no? Como la articulación de hombro comprende la articulación glenohumeral y la acromioclavicular, entonces estamos hablando de una luxación incompleta, ya incompleta, porque completa sería que está totalmente separada la glenohumeral y también la clavícula, ¿ya? Aquí, como por ejemplo, aquí vemos la clavícula está separada del acromio. Esta es una luxación acromioclavicular porque intervienen los dos huesos y es una luxación incompleta, ¿ya? Una luxación incompleta del hombro porque la articulación glenohumeral sí está ubicada correctamente. Y finalmente lo que son las fracturas, que es la solución de continuidad que tiene la estructura ósea o el hueso. Se asocia a alteraciones de tejido blando porque hay ruptura, ahí puede haber desgarros, puede haber ruptura de vasos, de nervios, por los tejidos blandos que van a rodear al hueso prácticamente. Primero clasificándolas tenemos según su etiología. Puede ser patológicas por trauma repetitivo, patológica por enfermedad ósea en caso de osteoporosis. Debemos una persona ya mayor a 65 años que ha tenido pérdida de su densidad ósea, puede tener una fractura simplemente cayéndose de su propia altura o resbalándose. Cuando es por fatiga, el trauma repetitivo, ¿verdad? Aquí tenemos, por ejemplo, este viene a ser el pie, ¿sí? El pie, hay una fractura en el escafoide que es reparada, y posterior también vemos una lesión antigua que tal vez no se la reparó adecuadamente y obviamente eso provoca que no haya sanado correctamente. Tal vez un deportista que tuvo una lesión, no se hizo ver, ¿cómo es que se llama? Tuvo descanso por el dolor, todo eso, pero siguió entrenando y esto provocó una segunda fractura, que ya aquí ya se repara. Esta es la imagen postquirúrgica. Aquí está ya reparada la lesión. Por causa externa, que puede ser directa, un trauma, una caída. Causa interna, contracción violenta muscular, más que nada en los accidentes de tránsito, o personas que manejan peso inadecuado a su resistencia. Según su tipo tenemos las incompletas de tallo verde, que es muy común en niños, que se ven así deformados o fisurados los huesos, mas no hay fractura. Como vemos, puede que esté fisurado lo que es los huesos del antebrazo o uno de los huesos, el radio más común, y el otro está manteniendo la estabilidad, ¿no? Entonces es llamada tallo verde porque es como romper una cebolla, un apio, ¿verdad? Se fisura, mas no se fractura totalmente, no se separa. Y también las de compresión, que vienen a ser por estallamiento del cuerpo vertebral, cuando las personas levantan un peso inadecuado, ¿sí? Entonces estas fracturas son llamadas incompletas. Y las completas, que es según su trayecto, pueden ser transversal, oblicua, puede ser en espiral, como vemos aquí, que tiene dos o más fracturas a lo largo del hueso. Por lo general se dan en hiperrotación, ¿ya? Un movimiento muy exagerado de rotación, ya en algún accidente también puede ser provocado por una fractura completa.
Y según su relación con el medio ambiente tenemos la fractura, que vienen a ser todas las anteriores mencionadas, mientras el tegumento está totalmente sano, se considera fractura cerrada, ¿no? Cuando no está en contacto con el exterior, el hueso con el exterior. Ya cuando hay una ruptura del hueso y aparte se comunica con el medio externo, como vemos aquí, es una fractura abierta. El tratamiento es diferente. Aquí vemos fractura simple, fractura con minuta, cuando hay esquirlas, pedazos de fragmentos de huesos, que puede también desplazarse y provocar daño a tejidos. Y la fractura abierta que vemos aquí, que está en contacto con el exterior. Bien, aquí vemos un ejemplo que hueso se encuentra fracturado. Ok, este viene a ser un hueso, ¿verdad? Aquí vemos el pie, este viene a ser la tibia y allá al fondo está el peroné. Vemos una proyección adicional, esto viene a ser lateral, esto es anteroposterior. Y vemos que en la lateral puede haber una fisura, no está desplazado, podríamos decir que es una fractura oblicua. Pero viendo más arriba del sitio de lesión y viendo otra proyección, vemos que tiene una fisura aquí, una fisura acá y acá también. Entonces, aunque no está desplazado porque las corticales del hueso están completamente sanas en esta vista, sí tenemos más de 2 fisuras en diferentes direcciones. Entonces sería una fractura en espiral. Incluso en las fracturas que son oblicuas o transversales, si hay una ruptura de la tibia, que es el hueso más fuerte, hay una ruptura del peroné. Y acá vemos que el peroné está totalmente sano. Aquí vemos, este vendría a ser, si esta es la pelvis, este es el fémur, y acá abajito la tibia del peroné. Vemos una fractura que podríamos decir que es conminuta, pero el fragmento, aunque está desplazado, la parte superior, la parte vendría a ser la diáfisis, está desplazado, ¿ya? Vemos que en la parte posterior hay un fragmento que no se comunica con la cortical anterior. Entonces, cuando no entra en esta clasificación de oblicua, transversal o espiral, se llama una fractura compuesta, ¿sí? O cuando tiene componentes de 2 o más clasificaciones. Viene a ser, esta viene a ser la epífisis, diáfisis, se divide en 3, diáfisis proximal, diáfisis medial, diáfisis distal. La diáfisis medial, en la unión de la diáfisis medial con la diáfisis distal, ahí se encuentra una fractura compuesta del fémur. Y esta es la más difícil. Por último, aquí vemos hueso, ¿sí? Hueso. Hay algunos alumnos que me han dicho que parecen falanges, otros me han dicho que es la tibia y el peroné, pero no. Cuando hablábamos de fracturas incompuestas, hablamos del tallo verde, que se provoca más que nada en niños. Si nos damos cuenta en la imagen anterior, el hueso es netamente blanco, ¿sí? Bueno, el término correcto es radiopaco, ¿ya? Radiopaco, y esto vendría a ser radiolúcido, ¿no? Claro, el líquido, todo el tejido circundante es más oscuro, pero acá vemos que casi es de la misma tonalidad, el hueso que los tejidos circulares. Entonces hablamos de una fractura de tallo verde, porque incluso, aunque aquí tenemos señalada la fecha, vemos fisuras, más no fractura. Esta cortical está un poco desplazado, por eso el hueso está oblicuo, pero esta cortical está totalmente sana. Aquí también cortical sana. Entonces la fisura está del otro lado. Este viene a ser el radio y el cúbito. Recuerden que el radio siempre, todo depende también del conocimiento anatómico, ¿no? El radio siempre es más grueso hacia la mano y es el único hueso que se articula con los huesos de la mano, específicamente con el escafoide. Esto que vemos aquí arribita no es la rótula, es un escafoide que recién se está formando, recién se está osificando.
Los otros huesos de la mano todavía no se osifican. Y aquí vemos el cartílago de crecimiento, que es la parte más radiopaca de lo que es el hueso. ¿Sí? Entonces una fractura de tallo verde de la unión de la epífisis del radio, de la epífisis distal y la diáfisis.